¿Es diferente la disciplina y la forma de educar a los chicos hoy que hace 20 años atrás? ¿Vos lo sentís diferente? Bueno, contanos, porque seguimos con nuestra línea abierta de comunicación, que es nuestro muro en Facebook, Viví la Tarde, o nuestros tweets, @VallesViviana, @VerEstamatea, si le querés mandar una consulta a Bernardo. Antes que nada, Bernardo, le mando un beso que te mandó un mail. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo ¿Bien? estás, Vivi, equipo? Bien, a Luca Belardinelli te envió un mail a vos. Sí, exacto. Tengo un fanático de 10 años. Fanático, ¿eh? Ay, bueno, Luca, te mando un besote. Mandamos Un beso grande, a ver cuando nos venís a visitar por acá. ¿Cómo estás, Bernardo? Bienvenido. Bien, ¿Qué todo tema el muy de la bien. disciplina, no? Efectivamente, ¿no? Porque en general nos movemos en los extremos. Una cultura que venimos del autoritarismo, de la violencia, del castigo, a una generación donde hay ausencia de límites, donde el límite es visto como algo malo. Lo primero que tenemos que decir es distinguir entre disciplina y castigo. Porque la disciplina o la corrección es un método de enseñanza, es decir, que los límites que ponemos a nuestros hijos tienen que ver con la enseñanza y con el cuidado personal. Mientras que el castigo tiene que ver con maltratar, con la violencia y demás. Necesitamos la disciplina, necesitamos el límite, si no nos gusta la palabra, la corrección, porque la vida se compone de límites. Esto es muy importante. Fíjate que cuando tantos accidentes viales que hay, gente que no respeta las normas. Y eso muchas veces es la manifestación de algo mucho más antiguo, que es la falta de normas internas. Claro. Ahí, Bernardo, perdóname, estamos viendo, para la gente que recién sintoniza Viví la Tarde, ya lo hemos explicado al comienzo del programa, pero a raíz de los malos tratos para con los hijos, de la disciplina, de la forma de educarlos, hay un programa que emite la cadena ABC News en Estados Unidos que se llama ¿Qué harías tú? Y ponen cámaras, ¿sí? Escondidas en diferentes lugares, por ejemplo, en este caso, en un restaurante, en donde una madre, esta mujer china con su hija, ellas son actrices las dos, ¿no? Supuestas madre e hija, se maltratan. La madre la maltrata porque ella se sacó una supuesta nota baja, una menos. Y la gente que está en el lugar no sabe cómo reaccionar, si meterse, si no hacer nada, si retirarse. Digo, ¿cómo actuamos nosotros ante un caso de agresión, ¿no? De un padre a un hijo? Eso es lo que estamos viendo ahora en pantalla. Vos sabés que se han hecho varias investigaciones. Cuantas más gente hay en un lugar, menos participación hay de la gente. Es decir, si hay un accidente y hay 100 personas, van a ayudar pocos. ¿Por qué? Porque uno se diluye en el montón. Es como que se haga cargo otro. No quedo tan cobarde si me voy. Exactamente, pero si hay un accidente y hay 2 personas, es probable que uno de los dos o los dos ayuden. Claro. Ahora, la violencia, tenemos que decirlo bien claro, no sirve, no sirve. El cachetazo, el cinturonazo, darle vueltas la oreja, las nalgadas, bueno, esto que estamos viendo, mirá, los Bernardo, empujones. Esto, ¿te acordás? Es un video que vimos la semana pasada de un juez de los Estados Unidos que maltrataba a su hija discapacitada, que esto es un agravante, Terrible. Porque la nena había bajado música, videos por internet, algo que está penado en Estados Unidos. Y el padre, ¿Esto es real? Esto es real. No es actuado esto. No es ningún caso de ficción, no son actores. Y había sí una cámara que la nena había puesto, cansada ya de los malos tratos que recibía del padre y de la madre, que no le pegaba pero apañaba la situación. Digo, esto es lo terrible. Algunas consultas que nos están llegando a nuestro muro, Bernardo, te consulto. Susana Charlie nos escribe, dice: con mi esposo siempre educamos a nuestros hijos con la palabra, el ejemplo y la no violencia. Sin embargo, hoy uno es alcohólico y la otra hija es adicta. Bueno, hay una contradicción en el mensaje, porque una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra. La disciplina tiene que ver con enseñar, tiene que ver con transmitirle los límites, las 2 palabras que son sí y no, el vamos y el basta. Y nosotros somos la sumatoria de nuestros sí y de nuestros no. Cuando ponemos límites, enseñamos como un método pedagógico, le estamos ayudando a nuestros hijos a que incorporen el sí y el no internamente. Porque ¿qué pasa, Vivi? Cuando no tenemos los límites incorporados internamente, entonces nos lo van a poner desde afuera. Sin lugar a dudas. Entonces vamos a alguien, sea la policía, sea alguien nos va a poner los límites y no nos podemos cuidar. Entonces los límites, la disciplina es una señal de amor. Es una señal de me interesás. ¿Qué pasa a muchos chicos que crecen sin disciplina, sin un límite? Porque hoy
los papás le tienen miedo a los hijos. ¿Ah, sí? Claro, estamos en una generación del miedo a los hijos, donde, ¿cómo le voy a decirme? Ahora, algunos papás, ¿qué hacen? El chico tiene 15 años y dice, bueno, a partir de ahora tal cosa, y eso ya no es un límite, es una trinchera. El límite se construye desde el nacimiento. Está bien decirle, por lo que hiciste, una semana sin televisión. Bueno, no hay que poner límites que no se puedan cumplir. Decirle a un chico, nunca más vas a ver televisión. Por una semana, al otro día va a estar mirando televisión. Entonces no hay... claro, es lo más probable. Es lo más probable. No hay consistencia, tiene que haber consistencia. El primer límite que tenemos que establecer es el límite de la palabra, explicar que las cosas tienen consecuencias, lo que se llama el método de las consecuencias naturales. Si ando descalzo me voy a resfriar, si cruzo con el semáforo en rojo puede haber un accidente. Es decir, que cada acción tiene una reacción o una consecuencia, porque los chicos, no hay que decirles así porque sí, porque lo digo yo y se terminó. No, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces ese límite no tiene método pedagógico, es decir, el chico tiene que saber que ese no es una manera de cuidado, es una manera de prevención. Está evitando algo que le va a hacer daño. Y siempre explicarles el por qué no lo dejamos ir a la casa de fulanito a jugar, el Claro. por qué no pueden ver cierto programa de televisión. Lo que pasa es que a veces, ¿qué dicen los padres? Me canso de explicar. Claro, porque ¿qué pasa mucho papá? Dice, te lo dije 1.000.000 de veces, Claro. basta, 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 basta. Y como estamos viendo en las imágenes, ¿qué sucede? Ya es un acto de violencia. En realidad el papá, ¿qué está haciendo? La mamá sacándose la bronca, está descargando adrenalina sobre los hijos, no está haciendo ¿por qué? Pero el problema ahí no está en el chico, está en los papás que fueron guardando, acumulando y que reproducen muchos de ellos el método, ¿no? Yo tengo algunos mails antes de venir por Facebook que decían, yo le doy gracias a Dios que mi papá me dio unos buenos cinturonazos y me pegaron, porque eso me hizo una persona de bien. No, la violencia, ser una persona de bien no tiene nada que ver con la violencia. La violencia no sirve. Necesitamos poner límites porque es un signo de amor. Bien. Esto es importante. Me interesás. Bien. Me importás. Porque si no hay límites, muchos chicos van a hacer problemas justamente para buscarlos. Nos escribe Alex Cordeiro Bernardo, dice, tengo un hijo de 4 años y usamos la palabra disciplina generalmente cuando él se portó mal. Entonces le decimos que perdió los derechos a jugar, a ver tele, se queda en su habitación por minutos con la puerta abierta para que no crea que está preso. ¿Eso está bien? Bueno, poner los límites, explicar por qué ponemos los límites, explicar que los actos tienen consecuencias y siempre, siempre mantener el marco del amor. Esto es lo más importante, que decir hay que hacer tal cosa o hay que hacer esta otra, porque venimos de una generación donde nos decían, si no pones el límite de tal manera, el nene va a quedar traumatizado, sí. Y eso trajo un gran trauma a los papás. Los conceptos generales. Dar el ejemplo, muy importante. Si yo le digo a mi hijo, no grites más, y estoy gritando, es un doble mensaje. Ellos aprenden más de lo que ven que de lo que le decimos. Pero fundamental, fundamental. El ejemplo es muy importante. Hablar, mantener las vías de comunicación abiertas y siempre en el marco del amor. Si, fíjate, acá noté algunas frases de gente cómo fue disciplinada. Fíjate, por ejemplo, te lo dije 1.000.000 de veces. Si haces esto no sos más mi hija. Sos malo. Desearía no haberte tenido. ¿Cómo podés ser tan estúpido? No te soporto más. Estás mintiendo. ¿Por qué no podés ser como tu hermano? Porque poner límite de la palabra significa no burlarse, no descalificar, no disciplinar 2 veces por el mismo error. Hay papás que disciplinan 2 veces. Ponerse de acuerdo los papás, porque hay un papá que dice que sí y hay otro papá que dice que... Y el chico no entiende nada. Quedó en el medio confundido y entonces empieza la manipulación. No comparar con otros chicos, no gritarles, no sermonearles, ya vas a ver lo que te voy a hacer, ya vas a ver, y repetir y repetir. No hacerse la muerta cuando se portan mal. Hay mujeres, especialmente mamás, que me vas a matar y quedan tendidas y el chico se le agarra una gran angustia. Claro. Y no al golpe físico, muy importante. Vos sabés que alguna gente creyente han leído en la Biblia, en el libro de Proverbios, que dice que hay que disciplinar con la vara.
porque dice literalmente, ¿no?, que hay que disciplinar con la vara, pero lo que significan esos pasajes, y esto es para la gente que son creyentes, la vara el pastor no usaba la vara para pegarle a las ovejas, usaba la vara para contar las ovejas o para trancarle el camino cuando la oveja se salía del camino. Entonces algunos interpretaron que usar la vara es literalmente pegar. Pero un pastor que cuidaba a sus ovejas, de ahí es la metáfora, claro, del poner el límite. El no es una palabra positiva que suma, porque la vida se compone de sís y de nos. Esther Uric nos escribe y nos manda un mensaje largo, pero al final dice que sería bueno que hoy por hoy los chicos acepten, digamos, las consignas que les transmiten los padres sin tantas explicaciones continuas, porque los chicos todo el tiempo te piden explicaciones, ¿no? ¿Por qué me decís esto? ¿Por qué hiciste esto? Quizá años atrás esto no sucedía. Estamos en comunicación con Gastón Gerasi, él es psicólogo social, para que nos cuente cuál sería la mejor manera, si hay una mejor manera, de educar a nuestros hijos. ¿Cómo estás, Gastón? Viviana y todo mi equipo te saluda. ¿Cómo están? Un gusto. Hola. ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué significa disciplinar, educar de la mejor manera? Es como un poco como con los que escuchaba ustedes, es generar un contrato. A veces cuando uno habla con los papás y uno le dice, bueno, hagan un contrato con sus hijos, dice, pero ¿cómo le voy a hacer un contrato? Si en mi época solemos traer mucho la relación que teníamos con nuestros papás. Y la verdad es que los que tenemos y los rondamos en los 40 no tuvimos mucha relación con nuestros papás. Era así, no, y basta, y acá mando yo, y se cortaba toda posibilidad de diálogo. Claro. Entonces cuando uno le dice, mira, es bueno empezar a consensuar con tu hijo, a negociar con tu hijo, a acordar con tu hijo, ahí es como cuando los padres empiezan a manifestar la negativa de decir, no, ¿por qué si no lo hicieron conmigo, por qué lo tengo que hacer con mis hijos? Más allá de que lo hayan hecho o no con nosotros, creo que lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar la cosecha de lo que uno quiere cosechar de nuestros hijos. Digo, lo que uno siembra en nuestros hijos lo va a tener que cosechar, todo lo bueno y todo lo malo. Entonces tenemos que cambiar esas semillas para ver qué es lo que quiero cosechar de mis hijos. Y eso tiene que ver con el poder acordar, con el poder sentarme, con el pasar tiempo con mis hijos, con generar un acuerdo, con ver por qué él piensa también lo que está pensando y por qué yo le tengo que demostrar por qué pienso lo que estoy pensando. El decir es así porque te lo digo yo, porque soy tu padre. No sirve. El día que seas papá lo vas a entender. Es cierto que todos entendemos un montón de cosas cuando somos papás. El tema está en el mientras tanto. Claro. Ahí está el principal problema. Ahora, Gastón, también digo, hacer valer y respetar la palabra, ¿no?, del padre. Porque hay muchos padres, por ejemplo, nos escribe Piqui Galarza y dice, yo después de un rato, o después de que lo reté, siento culpa por lo que le quité, por la penitencia que le puse, y enseguida levanto esa penitencia. Digo, claro, los chicos también saben que quizá eso no dura demasiado y se aprovechan de la situación. Claro. Los chicos te sacan el escaneo enseguida, los pibes son piolísimas. Nosotros decíamos que si el padre dice A y la madre dice B, el hijo va a hacer C. Y el chico ya sabe a quién pedirle las cosas, saben que no es lo mismo la penitencia del papá que el de la mamá. Es muy común que el papá sea el más rígido y ponga la penitencia o el castigo y la mamá sea la intercesora, dice, bueno, déjalo, es la última vez. El pibe sabe absolutamente todo y en consecuencia actúa. Sin lugar a duda, ¿no? Gastón, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a usted por su tiempo. Un beso grande. Gastón Gerasi, psicólogo social. ¿Cómo disciplinar a nuestros hijos, Bernardo? Es la pregunta. Claro. No criarlos con golpes, con violencia. Digo, después de eso, ¿qué más? Claro, fíjate que, ¿qué pasa cuando un chico dice, llora, grita, se levanta, tira los juguetes? Probablemente esté llamando la atención y esté pidiendo o esté enviando un mensaje de que hay otro problema en el medio. Entonces los papás también tenemos que estar atentos a eso. Poner límites es un acto de educación, es un acto de positivo, de amor. Siempre hacerlo con tranquilidad, no bajo el enojo. Exacto. Fíjate que recién acá me mandan un mail que dice que desde que se acabó la ramita de sauce empezaron a venir todos los problemas. Quiere decir que usaban la ramita. Exactamente, ¿no es así? Entonces es como que, ¿qué pasa? Mucha gente ve chicos que no tienen límites, que no respetan, entonces es otra vez volver al modelo autoritario de antes, ¿no es así? Donde era pegar. Ahora, ¿por qué hay papás que usan la violencia? Porque funciona. ¿En qué sentido funciona? Que si vos le pegás, obviamente que tu chico se va a portar bien, entre comillas, pero ¿qué pasa por dentro? Claro. Queda el resentimiento, quedan los miedos y queda la reproducción
de una enorme ira que probablemente la saque en violencia. Sin lugar a dudas. Entonces, claro, decimos, sí, pero servía. Sí, pero ¿a qué costo? O sea, que entonces estamos siempre entre los dos extremos, ¿no? La familia caótica, una mamá que llevaba a la nena al jardín y tenía el delantal en la mano y la mamá le decía a la maestra, hoy no se quiere poner el delantal la nena, 2 años. Hay muchos casos. Hoy no se quiso peinar. Claro, entonces necesitamos establecer los límites como algo normal. Terrible. Recién veíamos un accidente y Daniel nos decía las medidas de precaución, los no, son no positivos, son no terapéuticos, son no que nos cuidan. Y Bernardo, establecer, digo, también los mismos códigos de disciplina cuando los chicos están en casa que cuando están afuera. Digo, me parece fundamental esto respetarlo. Me ha pasado de estar en reuniones con chicos en casas ajenas, no en la de ellos, y los chicos hacen lo que quieren. Y los padres también se relajan con el tema de decirles, no es fácil, te subas ese sillón. Porque tenés que sostener el no, Vivi. Entonces, eso es un esfuerzo. Entonces, ¿qué es más fácil? Déjalos que hagan lo que quieran, que vengan a la hora que quieran, que hagan lo que quieran. ¿Qué vivencia el chico con la ausencia de límites? Primero, que no hay jerarquías en la familia y los papás somos jerarquía de nuestros hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que los papás necesitamos establecer los límites, porque si no se forma una familia caótica donde los papás no son papás, son amigos, y donde no hay límites, y que venga a la hora que quiera, que salga. ¿Y qué vivencia el chico? ¿Cuál es el mensaje? No te queremos, estás abandonado, no hay límites, y lo que es peor todavía, va a desatar una característica que es una característica psicopática, que es la no tolerancia a la frustración. Claro. Entonces, cuando le digan, tenés que venir a este horario, ¿y vos quién sos, Fierita, para que venga a este horario? Ay, ¿pero por qué te pasa si yo hago lo que quiero? Porque no hay tolerancia a la frustración. Mirá lo que nos dice Ana Alevi en nuestro muro en Facebook. Vos también podés mandarnos tus consultas. A Viví la Tarde dice, yo con mi hijo de 3 años ya no sé qué hacer. ¿Tendré que mandarlo al psicólogo? Es un nene que no tiene límites, no tiene miedo, no le importa nada de lo que le digo, estoy desesperada, ¿qué puede hacer? Le pongo límites, pero nada. Yo diría que más que enviar al nene al psicólogo, haga ella una consulta para revisar qué le pasa a ella. Vos sabés que a veces la ansiedad de los papás se transmite a los chicos. Entonces, cuando los papás estamos ansiosos, cuidado, ya te lo dije 1.000.000 de veces, y estamos ansiosos, eso queda en la atmósfera familiar. Entonces, mejor hacer una consulta interna, estar calmos, felicitar las cosas buenas que hacen. Fundamental. Cambiamos cuando nos dicen las cosas que hacemos bien. Nosotros venimos de la cultura, venimos de una cultura donde se enseñaba que el chico era una ramita torcida, nacía con un enorme potencial de maldad y había que ir enderezándolo a través del golpe. Claro, no. ¿Me entendés? Entonces, nacimos con ese concepto. Entonces, enseñar las consecuencias naturales, felicitar los esfuerzos, cuando hace algo bien, me gustó, te quiero, extraordinario. ¿Ves que si podés hacer cosas bien? Felicitar el esfuerzo y no tanto la nota. Bien. Vamos a dejar pendiente la pregunta de Noelia Medina para después, Bernardo, para el último bloque. Dice, tengo 2 nenas, una de 12 y otra de 10. Con la más grande no puedo lograr que haga nada, no me hace caso, levanto la voz pero nada. ¿Está mal que le pida que ayude, aunque sea a lavar los platos después de la cena? Vamos a contestar tu consulta, excelente, Noelia, en el último bloque. Yo he visto en una reunión, Bernardo, a un nene de 4 años con una soga, con una correa de perro, esa extensible, agarrada al precinto de su jean. Un nene de 3, 4 años, para que no tocara las cosas que la madre no quería. Entonces lo controlaba con esa correa de perro. Y cuando el nene quería tocar, por ejemplo, la estufa que estaba encendida, ella no podía decirle no porque te vas a quemar. Entonces frenaba la correa y el nene quedaba tirante y no tocaba. Yo cuando vi eso dije, no puedo creer. Terrible. Y fíjate que ese método de disciplina, de castigo, perdón, ¿qué es lo que hace? Generar una enorme violencia interna, enorme enojo, además del quiebra en la estima y demás. Una locura. Momento de cerrar el tema de la disciplina, de cómo criamos a nuestros hijos, cuál es la mejor manera. Seguramente la agresión física y verbal no es, seguramente pegarle con un cinturón, tenerlo con correas de perros, esas seguro que no son las mejores maneras. No, obviamente que no. Hablar, necesitamos recuperar el poder de la palabra. Las palabras, decían el sabio Salomón, nos pueden curar o nos pueden enfermar. Separar un tiempo con nuestros hijos, una vez por semana, para charlar. Mira que cosa práctica y a veces difícil de lograr. Se calcula que la
si sumamos todo el diálogo que hay entre padres e hijos en una semana, son 7 minutos. Nada. Nada más, es decir, andá, subí, bajá, cambiate, bañate. Sí, nada. Hola, Entonces chao. necesitamos generar ese espacio. Otro límite piola que podemos ir desarrollando a la hora de la cena, Sí. sin televisión, Mm, sin celular. Bien. Y no tema conflictivo, porque viste que hay gente que se junta para comer, vos me dijiste. Claro. no. Tratar de generar esos espacios donde recuperemos el valor de la palabra. Exacto. Porque cuando nos falta la palabra, hacemos el acting, es decir, vamos a la violencia, vamos al uso de la fuerza. Entonces me parece un elemento importante y como los otros que decíamos, ¿no? Dar el ejemplo, nombramos varios, dar el ejemplo, ignorar. Ignorar. A veces, bueno, dejarlo mientras estás gritando en la habitación, cuando estés más tranquilo vuelvo y charlamos. Después hablamos. A Eso veces es bueno. ignorar también es un buen elemento y validar las cosas que hacen bien. Ajá. ¿Somos de felicitar o es todo no? Claro. Porque viste que hay papás que se encuentran con los chicos y es no, anda, basta, cambiate. Entonces, hacer ese balance entre el sí y el no, fundamentalmente cambiamos cuando nos muestran las cosas que hacemos bien. Bien, mirá lo que nos escribe Norma Urbina. Dice, Bernardo, mi hija de 18 años, si yo le pongo límites reacciona como una sacada contra toda la familia. A mí me mira con un odio, yo le pongo penitencias, no dejarla salir, y ella reacciona como que no le importa nada de nada. Todo le da igual. ¿Qué hago? Nos pregunta Norma. Bueno, porque tiene 18 años, efectivamente, y hay que dialogar, hay que negociar, lo que nos decía Gastón, el contrato, aunque suene como una palabra un poco fría, negociar. El adolescente, en este caso ya tu hija está entrando en lo que llamamos la posadolescencia, entre los 20 y 35 años, donde el adolescente está empezando a construir el mañana, Claro. con quién voy a formar pareja, qué voy a estudiar, cómo voy a sostenerme y demás. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la libertad y los límites, negociar. Y darle a nuestros hijos también la posibilidad de que elijan si quieren lavar los platos o quieren ayudar acá. O sea, que el poder de la decisión, ellos también vayan creciendo, haciéndose cargo de las decisiones y, como dijimos, y no nos vamos a cansar de repetirlo, que disciplinar o corregir es un acto pedagógico, educativo, de que cada acción tiene una reacción, hay consecuencias naturales. Sí, decime. No, decime así te leo ahora la pregunta. Los 3 regalos más lindos que les Sí. podemos dar a nuestros hijos. ¿Cuáles Esto son? para todos los papás. Los 3. Ser mirados. Bien. Pasar más tiempo mirándolo a los ojos. Vos sabés que en terapia de pareja, en algunas parejas, les hacemos que se miren sin hablarse a los ojos y no pueden sostener la mirada. A los 10 segundos miran para arriba, para abajo. Entonces, recuperar el poder de la mirada. Ser mirados, ser oídos. A veces lo que nuestros hijos necesitan es contame y qué te pasa y cómo fue y de qué manera. Meternos en el mundo de ellos. Bien. Y no esperar que ellos... Y lo tercero es ser acariciados. A veces tomar de la mano, abrazar, un beso, la expresión física, cuánto bien nos hace. Sin duda. Nos escribe Ever González. Dice, Bernardo, soy divorciado, tengo una hija de 8 años. Mi hija los fines de semana está conmigo y se adapta a todas las órdenes. A su mamá no le hace caso, le enfrenta. Ahora que tiene pareja nueva, ella se siente invadida. ¿Qué nos recomendás? Bueno, nuevamente, el diálogo. ¿Qué pasa? Cuando dice la edad de la hija, 8. 8 años. ¿Qué pasa cuando los papás vuelven a formar pareja o hacen familias o parejas ensambladas? El miedo a, entre comillas, perder el amor de mamá o de papá puede resurgir. Entonces, volver a hablar y enfatizar nuevamente el vínculo. Probablemente, a veces las malas conductas están expresando miedos. Entonces, transformarnos un poquitito en investigadores afectivos y ver qué pasa si mi hijo le digo que no, que esto no, que no obedece, no hace caso en nada, tiene mucha rebeldía. Bueno, mirar un poquito más atrás, probablemente está expresando con esa mala conducta otras necesidades afectivas, entonces que necesitamos dilucidar. Siempre el amor por sobre todas las cosas y no tenerle miedo. Los papás no somos amigos de nuestros hijos. Tenemos una conducta amigable, que es otra cuestión, pero estamos para cuidarlos y para enseñarles a volar. Nos escribe de Cormundo, dice, ¿cómo endulzamos las frases para que desaparezca el no? Que es un mensaje negativo para la negociación. Es que no tiene que desaparecer el no.
El no es positivo. Cuando dice no se puede cruzar en luz roja. Eso es un no positivo. Claro. Es decir, el no... Y no es negociable a veces. No es malo. Es que creemos que va a quedar traumatizado. Venimos, porque hacía unos años atrás habían salido otros libros, ¿no? También que había que pegarle con la vara y demás, y donde cuidado con lo que le decís porque lo podés traumatizar, y si no usás la frasecita, entonces necesitamos perder el miedo, establecer los límites, saber que los papás somos jerarquía de nuestros hijos. ¿Y eso qué quiere decir? Que el poder, entre comillas, que tenemos como papá es el poder de la bendición, para amarlos. Bernardo, muchísimas gracias. Gracias. Todas las consultas que quieran hacerle de ahora en más, bernardoresponde@gmail.com.